y compartir el escrito. Este escrito ustedes ya lo tienen, pero nos faltaba, bueno, faltaba agregar una hoja que ya la agregamos, así que era lo del ángulo entre las curvas. Bueno, miren esto. Esto es fácil, ¿eh? Miremos acá. Esto es de geometría, ¿eh? Bueno, primero el cálculo del ángulo entre dos rectas, si se conocen sus pendientes. ¿Eh? Tenemos esta recta. Ecuación igual a m1 por x más b1. Esta otra igual m2 por x más b2. La primera, ordenada al origen b1, en este caso positiva, da lo mismo. La pendiente m1 es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje x positivo. ¿Eh? Este es alfa 1. La tangente de alfa 1 es m1. ¿Eh? Acá, esta otra recta. B2, ordenada al origen, bueno, en este caso le hicimos negativa, da lo mismo. Pero alfa 2, o sea, la tangente de alfa 2 es m2. ¿Eh? Entonces, acá me queda un triángulo. ¿Eh? El triángulo PQR. ¿Sí? Entonces, fíjense. Miremos este ángulo. Este triángulo, mejor dicho, ¿no? ¿Qué puedo decir de φ y φ'? ¿Cómo son estos dos ángulos? Congruentes. Son Por opuesto congruentes por el vértice. por ser opuestos por el vértice. Muy bien. Después le paso el video a Ana María. ¿Eh? No, mentira. Claro, son opuestos por el vértice. Exacto. Entonces son congruentes. ¿Qué podemos decir de alfa 2 respecto de alfa 1 y φ'? Un ángulo exterior a un triángulo. Este es el ángulo exterior, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? La relación que había. Es la Sí, suma. suma. La suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Exacto. Por eso repasamos un poquito de geometría. Claro. El ángulo exterior a un triángulo se define como el adyacente al interior. ¿Está bien? Tiene un lado en común y los lados no comunes son semirrectas opuestas. Eso era adyacente. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que alfa 2 es igual a alfa 1 más φ'. Esto es fácil de demostrar. Recordando que la suma de los ángulos interiores de un triángulo equivale a dos rectos, ¿no? Bueno, esto no lo hacemos. Entonces, fíjense, con estas dos relaciones que tenemos acá, como alfa 2 es alfa 1 más φ', y φ' es igual a φ, yo digo igual, bueno, acá debería ir congruente, pero bueno, eso no le cuenten a la profe. ¿Eh? Entonces, de acá, de esta relación, sacamos que φ es la diferencia de los dos ángulos, φ2 menos φ1. Este ángulo que está acá, este φ, el ángulo que forma las rectas, claro, ustedes pueden pensar, y bueno, podemos considerar este ángulo o este otro, ¿no? Bueno, consideremos el ángulo agudo, es lo mismo. A lo sumo está el suplemento, ¿no? El adyacente este es lo mismo. Bueno, la cuestión es que el ángulo que forma las rectas es la diferencia de estos ángulos. Bueno, la tangente de φ es la tangente de la diferencia. Y acá entra en juego una identidad trigonométrica. La tangente de la diferencia se puede demostrar, eso lo han visto seguramente en IMS. Bueno, se puede escribir de esta manera. ¿Ven? Tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 sobre 1 más tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2. Es como la fórmula, es hacer el seno dividido el coseno de la diferencia. Y manipular algebraicamente esas expresiones. Se llega a esta, no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Bueno, la cuestión es que me queda esta fórmula, ¿ven? La tangente del ángulo que forman las rectas, yo la puedo calcular. Y si puedo calcular la tangente, puedo calcular el ángulo, ¿no? Inversa tangente, arco tangente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, ejemplo, acá está, ¿no? Fíjense. Tengo estas dos rectas. Me piden obtener el punto de intersección y el ángulo que forman. Estas dos rectas. Primero, pregunta 1. ¿Se cortan esas rectas?
¿Sí? ¿Por qué o no Sí, y por qué? A ver, sí, porque no son paralelas, muy tienen bien, pendiente. claro. ¿Qué miro? ¿Qué miraste vos? La pendiente de las dos. Exacto. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, el punto de intersección lo sacamos, bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿no? Sustitución, igualación, reducción, Cramer, lo que quieran. Bueno, acá tengo el punto de intersección. Ahora el ángulo. Y tengo la fórmula acá, ¿ven? M2, M1, 1 más M. O sea, tengo que sacar, ¿ven? Reemplazar acá las pendientes. Elegimos valores para que el ángulo dé, por supuesto, un valor entero, puede ser cualquiera. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ahora, podemos verificarlo en GeoGebra. Vamos a hacerlo en GeoGebra, ¿eh? Como para corroborar que efectivamente ese es el ángulo. Voy a copiar acá las rectas. ¿Eh? Esto se puede hacer. Vamos a hacerlo. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Se comprende, ¿no? Lo que estamos haciendo. Vamos despacio, ¿eh? Pero esto es así de sencillo. Y siempre está bueno que uno lo verifique. Lo que se hacía antiguamente cuando no estaba GeoGebra era graficar las rectas y después medir con el transportador. Entonces, bueno, uno se convencía de que era así. ¿Eh? Eso lo hacemos. Y ustedes, cuando lo trabajen en la secundaria, háganlo. Es una sugerencia. Bueno, pues eso, cuando ustedes son los profesores, deciden ustedes lo que dan, ¿no? Pero siempre conviene, porque uno, eh, cuando está dando un tema, aprovecha para repasar otros temas. Y de paso, si algo no se entendió o quedó ahí, uno lo verifica, ¿no? Siempre está bueno hacerlo. ¿Eh? Miren, acá están las dos rectas. Este ángulo es de 45 grados. ¿Ven? Lo puedo verificar con GeoGebras. Se llega a ver ahí, ¿no? Si lo tomo al revés, si tomo primero esta recta y después esta, me da el, digamos, el ángulo cóncavo, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro esto? Solamente para verificar. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿Cómo definimos el ángulo entre dos curvas? ¿Ven? Tengo dos curvas que se cortan en un punto P, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo la función igual f1 de x, la función igual f2 de x. Supongamos que se cortan en el punto de abscisa A. La ordenada es obviamente la misma, ¿no? f1 de A igual a f2 de A. Entonces, ¿cómo defino el ángulo que forman las curvas? Y es el ángulo que forman las rectas tangentes. Así se define el ángulo entre dos curvas. ¿Eh? Está eso, claro. Y ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hago para obtener el ángulo entre las curvas? ¿Qué tengo que obtener? ¿Qué necesito? Si es el ángulo que forman las rectas tangentes. La derivada. Claro, porque la derivada, ¿qué me da la derivada de la función en el punto? A ver, La pendiente de la tangente. exacto, me da estas M1 y M2. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Bueno, acá está escrito ya, ¿no? Pero esta M1 es la derivada de F1 en A. F'1 en A. M2 es F'2 en A. Y como ya sé calcular el ángulo entre dos rectas, en la fórmula, en lugar de colocar M2 y M1, coloco las derivadas. La fórmula quedaría así. ¿Ven? Y ya está, es hacer una cuenta. Tengo que ver, bueno, el punto donde se cortan, no se pueden cortar en más de un punto. ¿Ven? Bueno, acá hay un ejemplo. Función igual logaritmo de x igual x cuadrado menos 1. Hallar el ángulo entre las curvas
en su intersección con el eje X. Me tienen que decir, pues si las curvas se cortan en más de un punto, bueno, hay que ver. Ahí. Vamos a graficar, vamos a verlo primero en GeoGebra esto. ¿Eh? Pero, ¿se entiende el concepto? ¿Sí? Fácil, ¿eh? Bueno, fíjense, vamos a hacer este. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a graficar entonces. Igual. Logaritmo natural de x igual x al cuadrado menos 1. Me piden entonces el ángulo que forman las rectas, las curvas, perdón. Ahí. Acá, en este punto de intersección, no en este. Me lo piden acá. Ahí. ¿Se entiende? Bueno, vamos a resolverlo en el papel. Así vamos practicando. Está hecho ahí, pero vamos a tratar de hacerlo acá directo. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos? Colocamos bien la camarita. Ya lo planteamos. A ver, ¿cómo arrancamos? Yo tengo esta función f, logaritmo de x, g, x al cuadrado menos 1. ¿Qué necesitamos entonces para sacar el ángulo? Era en el punto 1, 0, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me lo dice? Calcular las derivadas. Claro. Primero, A ver, f' de x. 1 sobre x. Muy bien. Bien. La tengo que evaluar en qué punto. En 1. En 1, claro. En x igual a 1, ¿no? O sea, f' en 1. Es 1 dividido 1, ¿no? Me da 1. Bien. Después, necesito g' de x, ¿no? ¿Cuánto es g' de x? 2x. 2x, decía 2x menos 0, sería exacto. Y le evalúo en 1. Y una vez que tengo las derivadas, ¿qué hago? Las reemplazas en la fórmula de eso. En la fórmula, claro, era arco tangente de, bueno, esta puede ser M1 y esta M2, era M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2, ¿no? Y hago la cuenta. El arco cuya tangente es 1/3, ¿no? Sería arco tangente de 1/3. Y eso hay que hacerlo con la calculadora. ¿Sí? Es cuestión de hacer la inversa tangente con la calculadora. Eso creo que lo saben hacer, no tienen problema, ¿no? Si no, vamos a agarrar el celular, así lo hacemos. Así lo ven. ¿Eh? Vamos a abrir acá la aplicación. Ya se los muestro. Bueno, ahí tenemos, a ver si se llega a ver ahí. Entonces tengo 1/3, coloco 1 dividido 3, se llega a ver ahí. Inversa tangente. Sería 18,43 grados. ¿Eh? Y ahí tenemos, es una aproximación. ¿Se entendió lo que hice, no? ¿Ah? Sí, sí. Inversa tangente. Hago primero 1/3 y después inversa tangente. Eso se hace con la calculadora. Entonces, si yo lo quiero verificar con GeoGebra, ¿qué habría que hacer acá? Si yo lo quisiera
digamos, quisiera verificar el ángulo, ¿no? Que dio 18 grados 26 minutos, creo que era, ¿no? Graficar las rectas tangentes. Graficar, exacto, exacto. Entonces tendría que hallar la ecuación de las rectas tangentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la ecuación de la recta tangente? ¿Sí? En este caso la ordenada es 0, ¿no? Queda i menos 0, o sea, i igual a 1 por x menos 1. Esta sería la recta tangente a f, ¿no? Y después i menos 0 igual a 2 por x menos 1, ¿no? Igual a 2x menos 2. Porque la ordenada es 0, ¿no? Acá sería i menos 0. Me voy a la ecuación de la recta. O sea, yo lo que tendría que hacer entonces es graficar esas dos rectas. ¿Eh? Vamos a hacerlo, sí. Esto siempre conviene hacerlo, porque si uno se manda una macana, aparece acá. ¿Eh? Fíjense, ingresamos las rectas. Ahí tengo la primera. ¿Eh? La recta tangente de la función logarítmica. Ya verifico que esa es la ecuación de la recta tangente. Después tengo igual a 2x menos 2. Esta es la tangente a la parábola. Entonces lo que tengo que sacar, en definitiva, es el ángulo que forman estas dos rectas. ¿Eh? Ese ángulo tiene que ser 18 grados 26 minutos, aproximadamente. Bueno, vamos a la aplicación. Pico acá y pico ahí. ¿Eh? Aproximado. Bueno. Acá no me pone minutos, me pone lo que me da la calculadora, ¿no? Que era 18,43. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Me había dado, esperen que lo recupero acá. Me había dado esto, 18,43 grados. ¿No? La parte decimal después uno lo pasa a minutos. Pero, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Acá el ángulo. Esto es importante que uno lo pueda hacer. Que ya les digo, en la época donde no teníamos esto, había que hacerlo a mano. Uno graficaba las rectas y después con el transportador lo corroboraba. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, con esto ya, bueno, acá está resuelto. Acá hay otro ejemplo, después lo miran ustedes. Es igual, el ángulo que forman con el semieje positivo X, bueno, el ángulo que forma el semieje positivo X con la recta tangente a la curva en el origen de coordenadas. Bueno, es totalmente análogo. Después lo miran ustedes. Bueno, hasta acá estamos entonces, ¿sí? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Salvo que tengan alguna duda. Eso, miren, con esto ya pueden completar la guía. La guía ya la pueden finalizar. ¿Por qué? Porque nos quedaba... A ver, espera. Ay, a ver si... Para verla completa, ahí estamos. Bueno, ven, estos de acá. El 10, bueno, este es el que resolvimos, ya está. Ya lo tienen hecho el 10. Bueno, lo va a hacer en tal caso el 11. Ahí tiene el 11. Y el resto, bueno, son similares. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora a los teoremas de las funciones derivables. Vamos a abrir el próximo apunte. Por eso digo que es importante que vayan resolviendo. Bueno. A ver. Vamos a abrir acá. Ahí está. Bueno, así como habíamos visto los teoremas de las funciones continuas, donde pedíamos continuidad
para que se cumplan ciertas cosas, vamos a lo que llamamos teoremas de las funciones derivables. Vamos a ver en especial dos teoremas. Uno es el teorema de Rolle y el otro es el teorema de Lagrange. ¿No? Son matemáticos de la época de la fundamentación del análisis. ¿No? Bueno, teorema de Rolle. Fíjense. Miremos bien las hipótesis. Pedimos continuidad en el intervalo AB cerrado. Esto tenemos que recordar, ¿no? Lo que significaba continuidad. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, ¿qué estoy pidiendo acá? En forma intuitiva, ¿no? ¿Qué pido ahí si yo exijo continuidad en el intervalo? Con la curva. ¿Qué pedimos? Ninguno, que no se corte, que no haya ningún punto. Exacto. Claro, que la pueda trazar sin levantar la lapicera del papel. ¿No? ¿Se entiende eso? Si pido que sea derivable en el abierto, ¿no? AB, ¿qué pido? Además, en cuanto a esa curva. Esto es intuitivo, sin meterme en las definiciones. Esto es muy importante. Que no haya ningún punto que sea anguloso, que no. Exacto. Claro, que sea suave la curva, que no tenga un punto anguloso. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Y después pido que f de A sea igual a f de B. Que la función tome el mismo valor en los extremos del intervalo. Si esto se cumple, va a haber al menos un punto interior al intervalo donde la derivada va a ser 0. Y si la derivada es 0, en el punto la recta tangente es horizontal, porque si la derivada me da la pendiente, y la pendiente es 0, si la tangente es 0, el ángulo es 0. ¿Ven? Miren. ¿Ven? O sea, yo tengo acá las tres hipótesis. La función toma el mismo valor en A y B, continuidad, derivabilidad, seguro que hay un punto donde la recta tangente es horizontal, ¿no? Al menos uno, fíjense en esta otra situación, ¿no? Acá hay dos. Voy a ver los que quieran. ¿Se dan cuenta? Si yo no pido esto, podría no haber un punto donde la recta tangente es horizontal. Digo podría porque a veces puede pasar. Ahora, esto me permite, digamos, si se cumplen las hipótesis, me garantiza que existe al menos un punto. Está asegurada la existencia, ¿se dan cuenta? Estos son teoremas de existencia. No me dicen cómo calcular el punto, me dicen que existe. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Ahora, si yo no pido esas, digamos, las hipótesis, ¿no? Si yo digo, bueno, a ver, yo me imagino, o, digamos, quito alguna hipótesis, ya el punto puede no existir. Por ejemplo, si yo tengo que la función en A y B toma el mismo valor, ¿no? Acá. Tengo continuidad, pero si yo tengo, por ejemplo, un punto anguloso, así, ¿ven? Ahí, en este caso no existe el valor de C tal que la recta tangente sea horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Se comprende eso? Está bien, uno podría pensar, esto después lo tienen que analizar ustedes, ¿no? Buscar ejemplos. Claro, uno podría decir, bueno, mira, yo puedo hacer una función que cumpla, no sé,
que tome el mismo valor en A y B, o sea, esto acá sería f de A igual a f de B, ¿no? Y que por ahí haga esto, miren. Acá está cortada, acá tengo un salto. Y sin embargo acá hay un punto donde la recta tangente es horizontal, ¿se dan cuenta? Por eso es importante analizar bien las hipótesis, porque si se cumplen las tres hipótesis, seguro que existe el punto. No puede no existir. ¿Eh? ¿Está? Ahora, si no se cumplen, no lo puedo asegurar. Acá existe, acá no. ¿Está eso claro? ¿Se entiende? Eso es importante. Bueno, la demostración, esto después lo miran ustedes, no es nada complejo. Está el teorema, lo que llama el teorema del valor extremo, uno de los de Weierstrass, ¿no? Si la función es continua, hay un máximo y un mínimo absoluto, eso me lo asegura este teorema de continuidad. Después el teorema de Fermat también. Esto lo vamos a trabajar después, cuando veamos estudio de funciones la semana que viene. Si f tiene un máximo o un mínimo relativo, o sea, local, en ese máximo o en ese mínimo la recta tangente es horizontal. ¿Eh? O sea, si en ese punto la derivada existe, es cero. O sea, si la función es derivable en un punto donde hay un máximo o un mínimo relativo, si la función es derivable, seguro que la derivada es cero. ¿Eh? Bueno, no vale el recíproco. Yo puedo tener situaciones donde la recta tangente sea horizontal, pero la curva atraviesa la función. Eso lo vamos a trabajar la semana que viene, con estudio de funciones. ¿Estamos? O sea, ¿por qué digo esto? Porque acá, miren, volvemos un segundo acá. Acá tengo un máximo en este punto. ¿Eh? Acá hay un máximo. Lo que pasa es que acá no tengo recta tangente, porque la función ahí no es derivable. Lo que me dice el teorema de Fermat, que repito, lo vamos a trabajar la semana que viene, es que si hay un extremo, máximo o mínimo, y la función es derivable, es seguro que la derivada es cero. Porque si no, repito, ya lo dije 20 veces, ¿no? Si no fuera cero, sería en ese punto, creciente o decreciente. ¿Estamos? Bueno, con esto se puede justificar el teorema. Después lo miran esto, tranqui. Así vamos avanzando un poco. Acá está la justificación. Salvo la función constante, que sería un caso especial, bueno, teniendo en cuenta esos dos teoremas, puedo justificar lo que acabamos de decir, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo. Miren. Me dicen, verificar el teorema de Rolle y hallar el valor de C. Teorema de Rolle me dice que existe, si se cumplen las hipótesis. No me dice cómo calcularlo. Bueno, fíjense. Función polinómica en este intervalo. Bueno, primera hipótesis. Continua por ser polinómica, derivable por ser polinómica. Y, bueno, la derivada es también polinómica, por eso puedo afirmar esto. La función en 0 y en 3 medios vale 0. O sea que se cumplen las hipótesis. Verifica las hipótesis. Seguro existe C. Seguro. Igual. Es igual a la primera derivada 0. Y de los dos valores, bueno, me quedo con este. Esto da 0,86 aproximadamente. Que pertenezca a este intervalo, ¿no? Porque este punto no pertenece al intervalo. Efectivamente, está el valor de C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, ya les digo, después lo pueden ver ustedes. Vamos a hacerlo, si quieren, en GeoGebra. Vamos a graficar la función. Esto es importante. ¿Estamos? ¿Sí?
Vamos a abrir GeoGebra de nuevo, así lo vemos. Ya les digo, ¿no? Esto no tiene ninguna complicación. Lo que más me importa de todo esto es que entendamos lo que me está indicando el teorema y fundamentalmente, esperen que comparto ahí, ver las hipótesis. Ver la necesidad de las hipótesis. Y ver qué pasa si quito las hipótesis. Entonces tengo, era 4x cubo menos 9x. Esto entre 0 y 3 medios. Acá, en este punto que tiene abscisa raíz de 3 sobre 2, habría que verla ordenada. Reemplazar raíz de 3 sobre 2 acá, ¿no? O sea, si x igual a raíz de 3, 3 al 1 medio, dividido 2, justamente, ¿no? La abscisa. Acá tengo la recta tangente horizontal. Habría que ver la imagen. No lo hacemos, después lo hacen ustedes. A través de la función f de raíz de 3 sobre 2. Para sacar la recta tangente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno. Bien. Bueno, miremos esta función. Módulo de x menos 1. Me preguntan si verifica las hipótesis en el intervalo 0, 2. F de 0 es 1. El módulo de 0 menos 1, módulo de menos 1 es 1. F de 2, módulo de 2 menos 1, bueno, 1. Bueno, es continua. En 0, 2. Fíjense esto, no es derivable en 0, 2, porque acá en 1 tengo un punto anguloso. No existe f' de 1. Bueno, conclusión, no puede garantizarse la existencia, ¿no? de ese punto donde la recta tangente es horizontal y en este caso no existe. Tenemos un ejemplo. Bueno, acá hay otro ejemplo, lo mismo, la función tangente. En 0π, ¿ven? Tanto en 0 como en pi vale 0, es continua pero no es derivable. Perdón, no es continua en 0π. Tiene una discontinuidad esencial en pi sobre 2. Hay una asíntota vertical. ¿Se acuerdan de la función tangente, no? Estamos trabajando en 0π ahí. ¿Sí? ¿Está? En 0 y acá tengo pi. Bueno, justamente en pi sobre 2 acá la función no es continua. Con lo cual no se cumple la hipótesis. ¿No? Una de las hipótesis. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y tampoco es derivable. Bueno. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Queda claro? Acá, miren, hay un ejemplo. ¿Dónde? Este es parecido al ejemplo que acabamos de ver. Al mismo que dijimos ahí. ¿Dónde? No se cumple, ¿ven? La continuidad, y sin embargo hay un punto donde la recta tangente es horizontal. El tema es asegurar la existencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hay con esto? Repito, es un teorema de existencia, no me dice cómo calcular el punto. El punto uno lo calcula a partir del cálculo de hacer la derivada primera y igualarla a 0. ¿No? ¿Ah? Bueno, otro teorema muy importante, tan o más importante que el de Rolle, el teorema del valor medio, o el teorema de los incrementos finitos, el teorema de Lagrange. Este teorema es clave en matemática, en el cálculo. ¿No? Entonces fíjense lo que se pide acá. Después lo tienen que leer, pues lo tienen que reflexionar. Pedimos continuidad, ¿sí? En el cerrado, AB. Derivabilidad, el abierto. Entonces, si se cumple esto,
va a haber un punto interior al intervalo tal que se verifique esta relación. Existe por lo menos uno, ¿no? Bueno. Ahora, lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta otra. Pero vamos a ver gráficamente lo que está pasando acá. ¿Ven? Miremos el gráfico acá. Acá tengo la función. Esta es la función. Tengo f de b menos f de a sobre b menos a. Esto es la pendiente de una recta que pasa por estos puntos, por AF de A y BF de B, ¿ven? Esta es la recta R. Bueno, ¿qué me dice el teorema? Que si la función es continua y derivable, seguro que hay un punto interior donde la derivada, donde f' es justamente la pendiente de esta recta, de la recta secante, o sea, una recta paralela. Si son paralelas tienen la misma pendiente, ¿se dan cuenta? Eso es lo que me indica el teorema. Después le vemos una interpretación de la física. ¿Se comprende bien? O sea, repito, acá, si yo pido continuidad, primero, y variación suave, o sea que no haya ningún punto anguloso, puedo asegurar que existe al menos un valor. Podría haber más de uno. Bueno, acá no le hicimos el gráfico para no hacerlo muy largo, ¿no? Pero podrían ustedes trazar una curva donde haya más de un punto. Pero seguro que hay un punto donde la recta tangente a ese punto es paralela a esta recta. Esta es la recta que pasa por los puntos AF de A, BF de B, ¿no? Que son los extremos del intervalo. ¿Sí? Bueno, acá está la demostración. O sea, acá lo que hace, esto pues lo miran ustedes, no van a tener ninguna dificultad en comprenderlo. Acá lo que armamos es la ecuación de la recta secante. ¿Ven? Esta R de X yo la puedo encontrar porque tengo la pendiente. Tengo la pendiente. Es f de menos f de a sobre b menos a. Y tengo un punto por el que pasa. El punto a f de a. Y acá está la demostración. La demostración lo que consiste es en encontrar, armar una nueva función, h, como diferencia de f y r. F la tengo, R ya la armé. Y comprobar que H verifica las hipótesis del teorema anterior, del teorema de Rolle, en AB. En eso consiste la demostración. Bueno, es continua, porque estas son continuas las dos. Esta ya la supuse continua por hipótesis y esta es una lineal. Bueno, H es derivable porque es la diferencia entre dos funciones derivables, ¿no? Y verifica la tercera hipótesis de Rolle. H en A es 0, esto es cuestión de reemplazar, H en B es 0, con lo cual la derivada de esta función H que yo me armé, H', ¿ven? Se obtiene esta expresión, y seguro que, como cumple el teorema de Rolle, existe un C tal que H' sea 0. ¿Ven? Y de acá queda la tesis. ¿Ven? Esta es la demostración del teorema de Lagrange. Esto es muy importante. Después mírenlo, esto. Estos son los primeros teoremas que demostramos, tanto el de Rolle, ¿sí? Esta es la justificación, ¿no? Por ahí acá simplificamos algunas cosas, pero el teorema de Lagrange acá está demostrado. Está bueno que esto después lo miren, que miren la demostración, para que vean de dónde sale. E interpretar este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay un ejemplo, lo mismo, ¿no? Verificar el teorema de Lagrange y hallar el valor de C al que se refiere el teorema para esta función, en 0,2. Repito, este también es un teorema de existencia. No me dice cómo calcular el punto, me permite asegurar que existe. Entonces, fíjense, la función en el intervalo, continua, derivable. Bueno, hago
f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0, e igualo la derivada a ese valor, ¿no? Para sacar el valor de c. Y bueno, de estos dos resultados, efectivamente es este el que pertenece al intervalo. Este otro no pertenece, o sea que el c es este. Y acá tenemos un par de ejemplos donde la función, en este caso, no verifica las hipótesis. Esta función, la que ustedes ya la conocen, ¿no? La famosa hipérbole equilátera, ¿no? Menos 1, 1 no cumple. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Esto es para después mirarlo con calma, ¿eh? Nosotros acá lo presentamos, pero ustedes después se tienen que sentar a leer y ver el porqué, pensar si quitamos alguna hipótesis, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y acá hay un problema, que, bueno, un ejemplo que lo dejamos también para que lo puedan mirar, ¿sí? Donde justamente este tipo de ejercicios son los que se toman en los exámenes, ¿eh? Me dan una función partida, donde aparecen acá dos valores A y B desconocidos, y me piden que obtenga esos valores para que se verifique para que se verifiquen las hipótesis del teorema de Lagrange, en este intervalo, en menos 2pi. ¿Sí? Me falta una coma. Y calcular el valor de C al que se refiere el teorema. Entonces, fíjense cómo lo resolvemos. ¿Qué tengo que asegurar yo acá para que se cumplan las hipótesis en este intervalo? ¿Qué dos cosas tengo que asegurar ahí? A ver. Continuidad. Sí, ¿Y qué más era? Y que sea derivable también. y derivabilidad, exacto. Son dos hipótesis nomás. Entonces, por eso, yo acá lo tengo que forzar, ¿no? ¿Ven? Yo digo, bueno, f de 0, voy acá, es raíz cuadrada de 3. A por seno de 0, que es 0, bueno, ¿no? Después, cuando x tiende a 0 por la derecha, me da raíz cuadrada de 3. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, me da b, ¿ven? Reemplazo x por 0. Y fuerzo esta condición, ¿no? Que estos límites laterales sean iguales para que se cumpla la continuidad. Entonces de acá saco el valor de b. B es igual a la raíz cuadrada de 3. Después, derivabilidad, bueno, lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Derivada por izquierda y por derecha. Por derecha me da A, por izquierda me da 2, bueno, luego me queda A igual a 2. Bueno, ya armé la función, esta función es continua y derivable. Por supuesto, el problema lo tenemos en 0, ¿no? O sea, yo me tiro directamente a hacer el análisis en 0 porque es justamente donde tengo el problema. Pues después, estas dos fuera de, digamos, de 0 son continuas, ¿no? Tengo una función seno, ¿verdad? Acá hay una polinómica. Y en este intervalo van a ser, o sea, fuera de ese punto problemático, va a ser continuo y derivable. Entonces, bueno, una vez que tengo esto, tengo que hallar el valor de C. Entonces se arma este cociente, se calcula. Acá armamos la función derivada. La armamos. Y acá puse el mayor o igual porque sé que es derivable en 0, porque puede pasar que no lo sea, entonces uno pone estrictamente acá, ¿no? Me armé la función derivada y después, bueno, encontré el valor, C. Igualo la derivada a este número. Esto después se puede verificar. Esto después acá hay que borrarlo, ¿eh? Porque en realidad este C2 no existe. Porque uno iguala las dos expresiones, pero acá encontramos
que este valor no pertenece al intervalo. Esto después yo lo tengo que, esto quedó ahí, después lo tenemos que borrar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá está el valor de C. Ahí lo tiene. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos un intervalo. Hay otro teorema, que se los dejo para que lo miren ustedes, que es el teorema de Cauchy. También Cauchy, otro matemático de esa época, que pido continuidad y derivabilidad, perdón, pido derivabilidad solamente, bueno, implica continuidad la derivabilidad, en el abierto AB de dos funciones, y me indica esto el teorema, que hay un C interior tal que se cumple esto. El cociente de los incrementos de las funciones es igual al cociente de las derivadas en un punto interior. Bueno, acá está demostrado. No lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, lamentablemente, pero está bueno que ustedes lo puedan analizar. Y que si nosotros tomamos un caso particular, porque acá están en juego dos funciones, si tomamos como caso particular que G, la función G es la función identidad, y reemplazo, me queda justamente la expresión del teorema del valor medio, ¿no? de Lagrange. Y también en el teorema de Lagrange, si yo hago f de A igual a f de B, me queda el teorema de Rolle, ¿no? Son casos especiales. Bueno, esto después lo miran ustedes. Cuestión de que analicen la demostración y sobre todo la tesis, lo que representa esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo y charlar un poco. Así después seguimos con la otra parte, que es la regla del L'Hopital. Bueno, no sé, alguna pregunta. Yo voy a poner pausa acá en la grabación. Voy a poner la grabación ahí. Bueno. Regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital, ¿para qué se usa? Justamente para el cálculo de límites indeterminados. Fíjense, si tengo f y g derivables, ¿no? Límite cuando x tiende a de f igual a 0, límite cuando x tiende a de g igual a 0. Este límite, el límite de f sobre g, va a tender a la forma 0 sobre 0. Entonces, fíjense, si yo me voy al teorema de Cauchy, después lo miran esto, justamente, si f de a y g de a supuse que eran 0, porque este límite me da 0 sobre 0, fíjense lo que me queda acá, según el teorema de Cauchy. Que yo puedo, ¿no?, hacer el cociente de las derivadas en un punto C, que está entre 0 y x, digamos, ¿no? Ahora, cuando x tiende a A, C también tiende a A. Entonces llego a esto, ¿ven? Llego a esta relación. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que yo este límite lo puedo resolver sacando la derivada del numerador, la derivada del denominador, y evaluándolas en A. Y después la regla la puedo seguir aplicando. O sea que vale esto, miren. Puedo, dado el límite, llegando a una indeterminación tipo 0 sobre 0, puedo intentar resolver la indeterminación, salvar la indeterminación, haciendo el límite, pero reemplazando en el numerador la función f por f' y g por g'. Lo mismo si fuera que los límites tienden, el límite cuando x tiende a de f es infinito y el límite cuando x tiende a de g también es infinito. Si tengo este tipo de indeterminación, así como vale para el cociente de infinitésimos, también para el cociente de infinitos, puedo hacer esto. Y por supuesto, acá lo hicimos con x tendiendo a A, pero podría ser algún límite lateral o x tendiendo a más o menos infinito. O sea, esta regla me permite, de algún modo, y esto acá lo vemos desde el gráfico, poder resolver un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0 en un principio, o, bueno, habría que justificarlo, acá no tenemos tiempo, infinito sobre infinito. ¿Cómo se hace? Derivando numerador y denominador.
y después reemplazando. Ahora lo vemos con ejemplos, ¿no? Pero, ven, acá está un poco una justificación, ¿no? O sea, yo tengo las dos funciones, f y g, que cuando x tiende a tienden a 0, y acá tengo las rectas tangentes, ¿ven? Esto es lo que yo estoy diciendo, lo que me indica esa regla. Después van a ver en Historia de la Matemática quién era L'Hopital, que era un marqués, que tenía dinero, bueno, que era amigo de otros matemáticos, bueno, que compraba resultados, eso después lo van a ver en Historia. Bueno, miren cómo es la regla. Acá está, acá lo tenemos hecho. Tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 0, volvemos a los límites, ¿no? Ya trabajamos. Acá me queda 0 en el numerador. El numerador tiende a 0. Esto es tendencia. El denominador también tiende a 0. 0 menos 0 de 0 dividido 0. Cociente de infinitesimos. Ahora, con lo que vimos de límites, acá ya estoy en el horno, porque no tengo forma, ¿no? de resolverlo. Desde el gráfico sí, si yo grafico esta función, puedo llegar digamos, a conjeturar un resultado. Pero puedo aplicar la regla, ¿ven? Fíjense cómo se hace. Derivo el numerador, hago la derivada del numerador. Tengo una resta. Derivada de x es 1, derivada del seno, coseno. ¿Ven? Derivada del denominador. Derivada de x cubo, 3x cuadrado. Ojo, no es derivada de una división. Reitero, derivo por un lado el numerador, por otro lado el denominador. Y evalúo, hago el límite con x tendiendo a 0. Bueno, llego a 0 sobre 0. ¿Qué me dice? Puedo repetir el procedimiento. Aplico la regla nuevamente, ¿ven? Me queda 1 menos. Bueno, coseno de 0, que es 1, me queda 0 en el numerador, 3x al cuadrado, 0 en el denominador, puedo volver a hacer lo mismo. Fíjense, derivo el numerador, derivada de 1 es 0, derivada del coseno es menos seno, me queda menos menos seno que seno, dividido 6x. Vuelvo a 0 sobre 0. Puedo aplicar la regla tantas veces como sea necesario. Entonces, vuelvo a aplicarla, me quedó derivada del seno coseno, derivada de 6x, 6. Y acá ya la indeterminación se fue. Y efectivamente, cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 1, el denominador es 6, me queda efectivamente un sexto. ¿Sí? O sea, ¿qué se hace? Profe, le hago una pregunta. No sé si estoy media mareada, pero ahí veo cuando derivó x cubo. Sí, ¿Por qué es 3x cuadrado y no 3x? claro, porque baja el exponente, te disminuye en una unidad. Ah, 3 menos 1 hay que hacer, claro, sí, 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 Ah, perdón, perdón. ¿está? No, pero Me pregunte, mareé. está bien que preguntes, ¿eh? Anímense a preguntar, chicos, que para eso estamos. ¿Está? Bueno, acá hay otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, ¿ven? Límite cuando x tiende a 0, por derecha, por supuesto, ¿no? Logaritmo de x dividido logaritmo de 2x. Cociente de infinitos. Bueno, lo mismo. Este límite, si no tenemos la regla, con lo que vimos anteriormente, no lo podemos calcular. Bueno, re fácil. Derivo el numerador, derivada del logaritmo de x, 1 sobre x, derivada del denominador. Bueno, esta es compuesta, guarda. 1 sobre 2x por 2. Y me queda este límite, ¿ven? Cuando yo hago acá el procedimiento algebraico, me queda x sobre x. Bueno, acá puedo hacer o puedo aplicar la regla nuevamente. Derivada de x es 1, 1, bueno, este límite me da 1. ¿Sí? Y lo resolví. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Límite cuando x tiende a infinito, a más infinito concretamente, ¿no? Del logaritmo de x sobre x. Tiende a esta forma. Nosotros ponemos infinito acá, pero puede ser más menos infinito. Cociente de infinitos, más menos. Para no darle tampoco tanta vuelta. Bueno,
Este ya salió de una, ¿ven? Bueno, como lo mismo que este. Derivada del numerador 1 sobre x, derivada del denominador 1. Cuando x tiende a infinito, más infinito, esto tiende a 0. Este límite es 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es cuestión de hacer las derivadas. Y hacerlo, o sea, se puede repetir las veces que haga falta. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos 1, 2, tuvimos que derivar 3 veces. A veces sale de una. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Esto no tiene, ya les digo, ninguna complicación, ¿eh? Es derivar. Ahora, nos sirve sirve para otros tipos de indeterminaciones. Por ejemplo, si tengo 0 por infinito, producto de un infinitésimo y un infinito. Fíjense cómo manipulamos algebraicamente, ¿no? Porque yo hasta ahora tengo que es válida para 0 sobre 0, para un cociente de infinitésimos o para un cociente de infinitos. Bueno, fíjense lo que hacemos acá, ¿no? Si tengo que el límite para x tendiendo a de f es 0 y el límite para x tendiendo a de g es infinito, si tengo acá este producto, me queda 0 por infinito. ¿Qué hacemos? O escribimos el producto de esta manera, como f dividido 1 sobre g, esto es f por g, o lo escribimos de esta otra. ¿Ven? Entonces fíjense, si yo este producto lo escribo así, me queda 0 el numerador, porque yo supuse que este límite era 0, el límite de f, y como el límite de g para x extendiendo a infinito, al tener 1 sobre algo que crece indefinidamente, 0. Lo llevo a la forma 0 sobre 0. O al revés, ¿ven? Si tengo f por g lo escribo de esta manera, como este límite era infinito, y acá el de g era 0, acá tengo también un infinito. O sea, yo con esta manipulación algebraica lo llevo a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, según convenga. Entonces miren acá, vamos directamente al ejemplo. Tenemos el límite con x tendiendo a más infinito de x por seno de 1 sobre x. Acá tengo infinito y el seno. Cuando x tiende a infinito, acá el argumento tiende a 0, luego el seno es 0, no tiende a 0. Entonces, este límite, que es en definitiva infinito por 0, 0 por infinito, lo escribo de esta manera, ¿ven? Como seno de 1 sobre x dividido 1 sobre x. Lo llevo a la forma 0 sobre 0. Llevado a la forma 0 sobre 0, puedo aplicar la regla de L'Hopital. Derivo numerador, compuesta, me queda el coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Esto hay que hacerlo, o lo derivan como una potencial o como una división, esto ya lo trabajamos. Y lo mismo el denominador, ¿ven? Derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y después, bueno, acá hacemos el paso algebraico. Acá se puede dividir numerador y denominador por x al cuadrado, ¿no? Y ya la indeterminación se fue. Cuando x tiende a infinito me queda el coseno de algo que tiende a 0, del argumento que tiende a 0, efectivamente este límite es 1. ¿Sí? O sea, la clave está en transformar esta indeterminación 0 por infinito en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esa es la cuestión. ¿Se entiende? Bueno, otro ejemplo. Otro tipo de indeterminación. La suma de infinitos de distintos signos. Tengo el límite para x extendiendo a df infinito, límite para x extendiendo a dg infinito, el límite de f menos g. Bueno, también es lo mismo. Acá está hecho genérico, después
uno lo ve en cada caso concreto, ¿no? Fíjense que f lo puedo escribir como 1 sobre 1 sobre f, g uno lo puede escribir como 1 sobre 1 sobre g. Acá hacemos esta resta, saco el denominador común, 1 sobre f por 1 sobre g, bueno, tic, 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 y llego a esto, en el límite, como justamente el límite de f para x tendiendo a es infinito y el de g lo mismo, acá en el denominador me va a quedar 0 y en el denominador me va a quedar 0 también. Lo llevo a la forma 0 sobre 0. Bueno, acá hay un ejemplo concreto. Esto es infinito sobre infinito. Tiende a 0 acá los denominadores. Bueno, ¿qué se hace? Esta resta. ¿Ven? Y una vez que yo hice esta resta de expresiones, me quedó 0 sobre 0. Y bueno, explico directamente el L'Hopital. Derivo numerador, me queda 1 menos coseno. Denominador. ¿Eh? ¿Eh? Sigo teniendo 0 sobre 0, por eso sigo aplicando la regla hasta que se vaya la indeterminación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Esto es todo cuenta, procedimiento, es una receta, pero me permite resolver límites. O sea, todo lo que nosotros trabajamos al principio, que lo damos porque a ustedes seguramente les va a tocar explicarlo en algún momento, todas esas reglas en realidad que vimos, después uno puede aplicarlo L'Hopital. A veces, bueno, uno intenta primero no aplicarlo, pero a veces no me queda otra, o a veces es mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ir de nuevo a... Voy a poner la camarita acá. Miren. Uno en general, a ver, vamos a ver. Vamos a poner para que se vea. Ahí está. Miren, yo les decía esto, ¿no? Supongamos este límite. Límite que ya hemos resuelto un montón de veces, ¿no? Parecidos a esos. ¿Qué hacíamos ahí para salvar la indeterminación? Esto es 0 sobre 0, ¿no? ¿Sí? Diferencia de cuadrados. Claro, nosotros hacíamos este procedimiento. A ver, andá diciéndomelo, a ver. A Me ver, quedaría x menos 2 por x más 2. muy bien, espera. Claro, Todo eso dividido x menos 2. exacto. Y bueno, simplifico los x menos 2 y me queda del límite que tiende, de x que tiende a 2, de x más 2, y me quedaría 4. 4, exacto. Ahora, si yo quiero aplicar la regla del L'Hopital, ¿puedo hacerlo? Sí, ¿no? A ver, ¿cómo sería aplicando la regla del L'Hopital? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué me decía L'Hopital? ¿Me escucho ahí? Derivo el numerador y derivo el denominador. A ver, ¿cómo quedaría entonces? A ver, ¿quién? 2x y 1. Y uno. Abajo. Y ya acá la indeterminación se fue, ¿no? Porque el límite con x tendiendo a 2 de 2x efectivamente es 4, ¿no? Claro. ¿Se dan cuenta? Otro límite con x tendiendo a 0.
¿Se acuerdan que acá había que dividir, multiplicar, bla, bla, bla? Bueno, que era un despiole. Esto tiende a la forma 0 sobre 0, ¿no? Seno de 0, o cuando, tendencia, por supuesto, ¿no? Y 0. ¿Puedo aplicar L'Hopital acá? Estamos viendo casos que ya trabajamos. Y que, ¿se acuerdan que yo les decía al principio las recetas esas? Que después cuando uno ve esta regla se da cuenta que, no que se perdió tiempo, pero que bueno, se le da demasiada importancia, pero que en realidad tenemos maneras más sencillas, ¿no? ¿Cómo resolvemos este límite por L'Hopital? A ver. ¿Quién me lo dice? A ver, sin miedo, ¿eh? ¿Me escucho? Sí, sí, ahí se escucha, sí. Ok. Matías, ¿no? Sí, Matías. Arriba quedaría el límite de seno es coseno de 3x y como es función, regla de la cadena por 3. Muy bien, lo ponemos acá adelante el 3, claro. Y abajo 7. 7. ¿Cómo sigue esto? Creo que ahí ya se resuelve, ¿no? Claro. Me queda el coseno de 0, 0 1, es 3 1, sobre 7. 3 sobre 7, 3 séptimos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Habíamos nosotros, creo, planteado algunos límites. Creo que los habíamos pensado. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito, bueno, más infinito concretamente, ¿no? Del logaritmo de x sobre a la x. Hemos dicho, bueno, este límite, ¿se acuerdan lo que habíamos trabajado? Habíamos dicho, bueno, mira, como el numerador, la tendencia a infinito es la logarítmica, ¿no? Habíamos hablado del orden de infinitud, ¿no? Tiende a infinito más lentamente que el denominador, esta crece más rápido. Le gana el denominador al numerador. Por eso yo puedo predecir que este límite daba cuánto. ¿Se acuerdan de esto? Tienen por qué saberlo, ¿eh? 0. Este límite me daba 0, claro. Porque crece más, la velocidad de crecimiento es mayor en el denominador que el numerador. Esto lo estamos guitarreando, ¿no? Pero para que se entienda. Yo puedo predecir que este límite es 0. ¿Mm? Ahora, ¿puedo aplicar la regla del L'Hopital? Porque en definitiva, cuando a mí me plantean esto, el numerador tiende a más infinito concretamente y el denominador también, ¿no? ¿Vale el L'Hopital acá? ¿Puedo aplicar? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, claro. ¿Cómo queda? A ver, el numerador. 1 sobre x, 1 sobre x y el denominador e a la x. e a la x, la única función que coincide con su derivada. Exacto. ¿Eh? Entonces me quedó esto. 1 sobre x por e a la x. ¿Y esto? ¿Se fue la indeterminación ahí? Sí, porque todo el denominador tiene Claro, ¿a cuánto tiende el denominador? a infinito. A más infinito, concretamente. Entonces, 1 dividido un número que crece indefinidamente, ¿cuánto es eso? Efectivamente. 0, ¿no? No puedo decir 1 dividido infinito igual a 0. Ojo. Uno lo dice a veces. 1 dividido infinito es 0. No.
Lo puedo dividir. ¿Infinito qué es? No es un número. 1 dividido una expresión que crece indefinidamente, cuyo valor crece indefinidamente, tiende a 0. ¿No? Si yo divido por números cada vez más grandes, esto es la tendencia, ¿no? Todo esto tiende a 0. ¿Se entiende? Bueno, ahí lo tenemos justificado. ¿Sí? Otro, bueno, ya no. Seguimos con las otras indeterminaciones, ¿no? Pero miren. ¿Cuánto da este límite? Sin hacer nada, ¿no? Conjeturando, de acuerdo a los órdenes de infinitud. Porque yo acá tengo función logarítmica y función exponencial, ¿no? Crece más la exponencial que la logarítmica. ¿Acá qué tengo? ¿Qué tipo de funciones tengo? En el numerador, ¿qué tipo de función tengo ahí? Exponencial. Exponencial. Y en el denominador, Polinómico. claro, potencial en este caso. Polinómica. ¿Cuál crece más de las dos? Cuando x tiende a infinito, ¿no? La exponencial crece más rápido. Claro, crece más rápido. O sea, y este límite, entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Qué les parece? Pasa lo contrario a este primer caso, ¿no? ¿Cuánto da este límite? Entonces, si crece... Más infinito. Claro, más infinito. Infinito no puede poner más infinito. Ahora, vamos a hacerlo por L'Hopital. Porque, a ver, esto tiende a la forma infinita, o sea, tiende el numerador a más infinito y este a más infinito, ¿no? Entonces, puedo aplicar la regla de L'Hopital. Bueno, a ver, ¿quién me lo dice? A ver, ¿qué pongo en el numerador? Arriba queda igual y abajo 2x. 2x. ¿Ya está? ¿Se fue la indeterminación? Sí, A ver, ¿el numerador a cuánto no, tiende? Claro, esto no. sigue siendo infinito sobre infinito, ¿no? Concretamente Claro. infinito sobre más infinito. O sea que puedo, en realidad, bueno, esto tachémoslo. Igual, ¿no? Sigo, Volver a hacerlo, sí. claro, vuelvo a aplicar la regla. ¿Qué me queda? A ver, E a la x sobre 2. El límite de x tendiendo a más infinito de e a la x sobre 2. sobre 2. Y ahí sí termina. Y acá sí, porque me quedó infinito, se dio un momento. Efectivamente es infinito. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy útil esto, ¿eh? Es una regla. Bueno, vamos a las indeterminaciones que nos quedan. Son 7 casos de indeterminaciones, ¿no? Vamos a las indeterminaciones exponenciales. Primero esta tipo 0 a la 0, ¿no? Tendencias son, ¿eh? Límite cuando x tiende a de f elevado a la g, si el límite de f para x tendiendo a es 0 y el límite para x tendiendo a de g es 0, tengo esta forma de indeterminación. Bueno, acá viene la cuestión. ¿Se acuerdan lo que dijimos del logaritmo? Fíjense cómo es el procedimiento acá. Esto también es una, bueno, es una regla, como ya lo dijimos 20.000 veces, ¿no? ¿Qué hago? Me dan este límite. Lo vemos directamente con un ejemplo. El límite cuando x tiende a 0, de x a la seno de x. Es 0 a la 0. Tiende la base a 0, el exponente a 0, ¿no? Le pongo un nombre al límite, le llamo L. O la letra que quieran. Le asigno un nombre, L, al límite. Entonces, aplico logaritmo en ambos miembros. Logaritmo natural, ¿no? El logaritmo de L, el logaritmo natural de L es igual al logaritmo natural del límite. ¿Ven? Después, claro, el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. Esta es una propiedad que nombramos cuando trabajamos con límite. Y acá viene la cosa.
el porqué de aplicar logaritmo. Porque fíjense, me queda acá una potencia, ¿no? Tengo el logaritmo natural de x a la seno de x. Acá aprovecho una de las propiedades, ¿no? ¿Cómo escribo el logaritmo de una potencia? Quedaba el exponente por el logaritmo de la base, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? De esta propiedad del logaritmo. Esto es clave. Porque yo justamente con el logaritmo destruí la potencia. Se me fue la potencia. Me quedó el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Y ya acá estoy en condiciones de manipular algebraicamente esta expresión para llevarla a la forma que sé resolver, que es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Porque el L'Hopital me habla de 0 sobre 0. Después se extiende a infinito sobre infinito. Y después con esas dos, todas las otras se llevan esas dos. Incluso esta, porque ven, miren. Si yo escribo, estoy acá con el segundo miembro. En el primer miembro tengo el logaritmo de L, ¿eh? Acá estoy con el segundo miembro, viendo qué hago. ¿Ven? Vamos a repetir todo. Le llamo L al límite, que me piden que resuelva. Tomo logaritmo en ambos miembros, logaritmo natural. Logaritmo del límite es el límite del logaritmo. Y tengo el logaritmo de x a la seno de x. Queda el exponente por el logaritmo natural de la base. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que yo ahora, este límite, esta expresión la puedo escribir de esta manera, ¿ven? Entonces me queda infinito sobre infinito, acá. Entonces infinito sobre infinito. Lo agregamos, esto, infinito sobre infinito. Derivo el numerador, derivo el denominador, claro, acá hay que hacer la derivada de una división. Bueno, acá ya está hecho, eso después lo hacen ustedes. ¿Ven? Me quedó esta expresión. Cuando hacemos esta división, me queda el seno al cuadrado en el numerador, x por coseno, menos, arriba. Acá tengo 0 sobre 0, vuelvo a aplicar la regla. Esta es compuesta, ¿ven? Menos 2 seno por coseno. Acá es un producto, hay que saber las reglas, ¿no? Después eso repásenlo, si tienen dudas con las reglas de derivación, eso es importante. Me queda 1 por coseno menos x por, sería más, pero bueno, después me queda menos porque la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá, ya a esta altura, la indeterminación se fue porque me quedó tendencia a 0 el numerador y el denominador tiende a 1, porque me queda el coseno de algo que tiende a 0 que es 1 menos algo que tiende a 0. ¿Ven? ¿Se entiende? Ahora, una vez que yo resolví acá, no me tengo que olvidar que en el primer miembro tengo el logaritmo de L. Pero yo no quiero calcular el logaritmo de L, yo quiero calcular L. Y L es este límite, ¿no? Por eso el paso final es decir, bueno, si el logaritmo de L es 0, L, por definición del logaritmo, es E a la 0, o sea 1. O sea que este límite en definitiva es 1. ¿Se entiende esto? Bueno, así se resuelven lo que llamamos nosotros indeterminaciones exponenciales. Acá tengo 0 a la 0. Si tengo, por ejemplo, 1 al infinito, límite de f sobre g, cuando x tiende a A, si el límite cuando x tiende a de f es 1 y el límite cuando x tiende a de g es infinito, hago lo mismo. Por ejemplo, este límite, que ya ustedes lo reconocen. ¿Se acuerdan cuánto daba este límite? No tienen por qué acordárselo, porque son muchas cosas que a veces uno tiene que tener en la cabeza. No, Era el número E, claro. Que eso nosotros lo tiramos por decreto y vimos la gráfica. Si ustedes se acuerdan, graficamos esta función potencial exponencial y vimos que cuando x tendía a 0 tendía a E. Bueno, acá lo vamos a demostrar. ¿Ven? Lo de siempre. Le llamo L al límite. Le pongo un nombre, L. L de límite.
Tomo logaritmo natural en ambos miembros. Límite, logaritmo del límite, límite del logaritmo. Acá viene la cuestión, lo más importante, bajar el exponente. El logaritmo de 1 más x a la 1 sobre x es 1 sobre x por el logaritmo de 1 más x. Y acá estoy, bueno, en la forma 0 sobre 0, ¿no? Porque me queda, después hay que reemplazar para comprobar que es 0 sobre 0. Me queda el logaritmo de 1 en el numerador, cuando x tiende a 0, y el denominador 0. 0 sobre 0. Bueno, fenómeno, L'Hopital. Derivo el numerador, 1 sobre 1 más x, por 1 sería, derivo el denominador, 1. Listo. El límite este da 1. Como el logaritmo de L es 1, L sea la 1. O sea, efectivamente demostré este resultado, o calcule, mejor dicho, este resultado que ya lo conocía. ¿Se entiende? ¿Ven qué simple que es esto? Esto está genial. Es una herramienta importante de cálculo. Bueno, la otra indeterminación exponencial que nos queda, infinito a la 0. ¿Ven? F a la G, F tiende a infinito cuando x tiende a, G tiende a 0 cuando x tiende a. ¿Qué voy a hacer para resolver esto? Vamos a hacerlo entre todos esto. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cuál va a ser ahí el procedimiento? Yo lo voy a copiar acá, esto, así lo hacemos entre todos. Vamos a hacerlo, ¿eh? Estoy copiando acá. Hacerlo paso a paso. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? A ver, vamos. Hacemos esto y ya los dejo, ¿eh? A ver. Le ponemos un nombre al límite. Le ponemos un nombre al límite. ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Por lo pronto, el numerador, perdón, la base tiende a infinito, ¿no? Cuando x crece, tiende a infinito. Y el exponente 2, dividido en un número muy grande, tiende a 0, ¿no? Estamos en esta indeterminación. Entonces, como vos bien decís, le ponemos L a esto, ¿no? Ah. ¿Cómo sigue entonces? ¿Qué hacíamos primero? ¿Cómo arrancábamos? A ver. ¿No conviene acomodar el e a la x más 1, ponerlo, digamos, 1 más e a la x? Es lo mismo. 1 más C a la Lo X. mismo. Por ahí no me altera. Ahora, ¿cuál es el primer paso entonces? Primero ponerle un nombre. Después, ¿qué hacemos? Aplicar logaritmos a ambos miembros. Aplico logaritmo natural en ambos miembros, claro. Entonces, primero le llamo L, aplico logaritmo. Después, ¿qué se hacía acá? Logaritmo del límite. Límite del logaritmo. Límite del logaritmo, exacto. Ese corchete podían oír y ya está, pero bueno, conviene colocarlo. Bueno, y acá, lo otro. Repito, le llamo L, tomo logaritmo. Límite del logaritmo, logaritmo del límite. Y acá, Podés bajar el exponente claro, multiplicando. exacto. ¿Eh? O sea que en definitiva, llegué, si quieren hacer un paso más. Me quedó 2 por el logaritmo
de e a la x más 1 dividido x. Fíjense, cuando x tiende a más infinito, el argumento del logaritmo tiende a más infinito. Luego el logaritmo también tiende a más infinito. Esto tiende a infinito, ¿no? Más infinito. Y el denominador, cuando x tiende a infinito, más infinito, concretamente también, ¿no? Aquí le ponen más. ¿Está? ¿Puedo aplicar L'Hopital ahí? Sí. Sí. A ver, ¿cómo queda? ¿Quién me lo dice? Sin miedo, que no pasa nada. Arrancamos por el denominador, que es más fácil, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1, claro. Sin miedo, no tengan miedo. Derivada del numerador, ¿cómo es? A ver. Tengo constante por función, ¿no? ¿Cómo queda entonces? Queda 2 por y la derivada del logaritmo, ¿no? Es una función compuesta. 1 sobre e a la x más 1. Muy bien. ¿Ya está? Por, Ah, no, por e a la x. claro, la derivada del argumento es e a la x más 0, por e a la x, claro. Entonces me quedó, vamos a poner así, vamos a ser coherentes, ¿no? Con la escritura. Logaritmo de L igual, límite, para x tendiendo a más infinito, y esto me quedó, fíjense, lo acomodamos. 2 por e a la x dividido e a la x más 1. ¿Qué me dicen de esto? ¿El numerador? ¿A cuánto tiende? Si x tiende a más infinito, la exponencial. Recuerden que la exponencial era una función creciente, algo así, ¿no? Más infinito. Más infinito. ¿Y el denominador? También. También. Esta corrida para arriba, claro. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Seguir aplicando el L'Hopital. Claro, no me tiro por la ventana, aplico L'Hopital. Me queda. ¿Cómo me queda? A ver, sí. Decilo, díganlo, sin miedo, 12 a la x Claro. dividido e a la x. Y a la X. ¿Y acá? Podemos simplificar. Claro, ¿por qué puedo simplificar? Porque en definitiva estamos haciendo, bueno, excesivo esto, ¿no? Pero para que se entienda. Y esto también hay que acostumbrarse a hacerlo. Cuando ustedes expliquen un tema, sobre todo al principio, no omitan los pasos. Después sí, pero al principio no, sobre todo con los chicos, ¿no? Porque los chicos a veces se pierden. Fíjense, esto queda 2 por e a la 0. Porque me queda e a la x menos e dividido e a la x, es e a la x menos x, claro. Me quedó el límite, con x tendiendo a más infinito, de 2. O sea, me quedó 2. ¿Está? ¿Terminó el ejercicio ahí? No, porque ese es el valor del logaritmo del límite. Claro, o sea que L es igual, esto es logaritmo en base E de 2, ¿no? De L igual a 2. L es la base, L es igual a E al cuadrado. O sea que en definitiva, el límite con x tendiendo a más infinito de E a la x más 1 a la 2 sobre x es igual a E elevado al cuadrado. Y resolví ese límite. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno.
Acá está resuelto, ¿eh? Lo que pasa es que lo hicimos paso a paso para ir bien. Bueno, voy a dejar de grabar y ya les digo lo que tienen que hacer, ¿eh? Dejamos de grabar acá.